de vida. En este caso, presentamos diálogos con habitantes de la laguna de Téminos, quienes han participado de diferentes modos de vida lagunar, así como la experiencia propia en esta región por 3 décadas. El tema con el que estamos abordando es la repercusión del cambio climático en las sociedades y crisis contemporánea. Como pueden apreciar en esta imagen, esta es la laguna de Téminos, misma que es muy importante porque es un sistema lagunar estuarino costero, como pueden observarlo, y ha despertado a lo largo de su historia una multitud de codicias por sociedades que solo han visto en ella su carácter utilitario. Aquí les presento a Alfonso Jiménez, campesino pescador yocontán, que también se le reconoce como Maya Chontal, quien en estos diálogos que establecimos con él por varios años, Alfonso Jiménez, yocontán, nos planteaba que Yocontanop significa lengua verdadera. Y entonces cuando hablábamos con él, nos hacía referencia en sus orígenes, en el que le tocó vivir, del bien del mundo. Hacía esta referencia porque al compararlo con la situación actual, veía altos contrastes y hablaba del bien del mundo. Antes que abordar esta pregunta de investigación, vamos a contextualizar qué significa laguna de Téminos y por qué es una de las lagunas más importantes del Golfo de México. Bien, como planteábamos, su biodiversidad nunca se vio como una oportunidad de poder pensar en ella, sino únicamente se vio el cómo un producto que existía dentro de esta laguna debía de explotarse, debía extraerse. De ahí que varios autores mencionan que la región era una región de economía de enclave, por una parte, y por otra, que también igual se había caracterizado como una economía extractivista. Su rica biodiversidad consiste precisamente en que Laguna de Téminos tiene la característica de tener el arribo de distintas especies marinas que encuentran en la laguna una forma de reproducción, porque a la vez de tener una laguna bañada por agua dulce y por otra parte contar con una condición de aguas salobres que se le reconoce como el estuarino, la condición estuarina, esto permite que determinadas especies se reproduzcan en ellas. Una combinación de agua salobre en la que está el agua dulce con el agua salada del mar. Y la zona costera, que también igual es importante en la medida en que tiene contacto con los océanos. Ahora bien, estas economías extractivistas se llevaron a cabo desde el siglo XVII, muy entrado ya al siglo XXI, en donde la extracción agroforestal, la pesquera, la del camarón y la petrolera son las que han dado la pauta para extraer sus recursos, como se ha enfatizado, y únicamente, habiendo los demás recursos,
se destinaron a uno solo. Esto trajo, por consecuencia, un modo de vida que se conformó por su diversidad cultural y que a la vez la migración interna e internacional fragmentó los ecosistemas que existen en esta laguna de términos y se construyeron distintos espacios sociales que a su vez generó un proceso de espacios que se dieron tanto en la latitud considerada rural como la urbana. De tal manera que para poder comprender esta complejidad, este proceso histórico de largo aliento, se conformó una investigación a partir de un corpus teórico en donde las ciencias sociales, las humanas, de la vida, la historia oral, la historiografía, la geografía humana, la sociología, la economía, la antropología, la demografía y la biología participan para poder explicar precisamente esta complejidad que abordada por una sola campo disciplinar no nos daba cuenta de lo que sucede en una región como la Laguna de Términos y que precisamente retomando lo que plantea Brudel en su análisis de largo aliento o retomando lo que plantea Milton Santos, el espacio social, igual que lo plantea Henri Lefebvre, nos permitió entonces dejar claro que el espacio social, las identidades y los ecosistemas es algo que se debe estudiar de manera conjunta. Así entonces podemos también incorporar que para el presente tener claro esta condición del pasado nos permite entonces trabajar a partir de la educación ambiental, pero principalmente patrimonial, cuando es reconocido por un colectivo, y con ello hablar del patrimonio biocultural. Y con esto poder entender qué es lo que está pasando con las identidades y el territorio en el cual concluimos que se van reconfigurando. Por otra parte, tenemos también que los objetivos que nos planteamos como general es comprender, en este caso, lo que planteaba Ronchito como el bien del mundo. Esto es, analizar los humedales en su proceso histórico de largo aliento, como lo propone Fernando Brudel. Y entre los particulares, estudiar el caso de la Laguna de Términos y comprender su contexto extractivista y diferentes modos de vida y espacios sociales que se han ido conformando a lo largo de la historia. Pero lo más importante entre los objetivos particulares es comprender la crisis estructural del humedal como ecosistema vivo, no como visión colonialista, no como materia prima, no como esta visión neocolonialista y neoliberal que aún la vivimos en el siglo XX e inicios del XXI. De esta manera, también comprender la condición relacional de los seres vivos no humanos para recuperar ser sí mismo en otros sí mismos y salir de la ceguera del alma, como se aborda en Ecología de Seres, por Eduardo Kohn. Esto último es lo más importante de esta investigación y los resultados que queremos presentarles. Acá en esta imagen, ustedes pueden darse cuenta que los seres vivos no solo son los humanos, los seres vivos son también las diferentes especies que con sus diferentes nichos ecológicos habitan la laguna de términos y que tienen comportamientos de especies que son residentes, así como
especies que son migratorias y que en ellas, en este ecosistema, se da un proceso de producción y a la vez una reproducción, y que a partir precisamente de los comportamientos que tienen en este caso las condiciones biogeográficas que existen en la laguna de términos, los procesos para comprenderlos en esta condición relacional tendríamos que analizarlos a lo largo de un ciclo anual. Esto es, ese movimiento de traslación que tiene el planeta, en el que dura 12 meses y en el que nos van marcando distintas estaciones. Así entonces, los periodos de lluvia que se dan a mediados del año tiene efectos de inundación en un humedal que además se caracteriza, en otros términos, por ser un pantano. Por otra parte, tenemos también que las caídas de las hojas que se acercan a fines de año, a fines de año, nos muestran también condiciones que se aproximan a la sequía durante los meses de noviembre y que a la vez también en el manglar encontramos especies que al migrar encuentran espacios para su abrigo cuando en el planeta, en la parte norte, encontramos cómo bajan las temperaturas, pero en esta zona, aquí es un abrigo importante para estas especies y que obviamente se establecen y llegan a partir de los nortes. Entonces, en ese momento encontramos que hay una competencia entre las especies residentes y las especies migratorias. En esto es lo que consiste la condición relacional y vamos a ver qué enseñanzas nos dan. Bueno, regresando a los seres humanos, hablar de los humedales en la parte social, tenemos que entenderlos también por su trayectoria histórica. Esta no es de rotación, este es un fenómeno que se va dando a partir de distintos fenómenos coyunturales, a partir de que, lejos de tratarse de un fenómeno coyuntural, su análisis integral exige remontarse a procesos históricos que permitan dimensionar la importancia de su biodiversidad y sus modos de vida. De ahí que se critica el enfoque economicista y que es importante trascenderlo porque este enfoque economicista reduce a los ecosistemas como recursos naturales y únicamente ve su valor y riqueza económica. Sin embargo, esta visión economicista limita y no permite reconocer la relevancia fundamental que los ecosistemas poseen en virtud no solo de sus servicios ambientales, sino también de sus aspectos simbólicos y culturales que se construyen cuando el ser humano reconoce el ecosistema. Así entonces, podemos observar que la historia de quienes tienen este enfoque utilitarista la centraron en el palo de tinte que se extrajo como una tintoria natural desde el siglo XVII a el siglo XIX y que se puede comprender más de este proceso histórico a partir de los estudios que Alicia Contreras publica en el año de 1987 y que nos da cuenta precisamente de cómo esta economía no solo estaba centrada en la laguna de términos, sino en sus condiciones biogeográficas que abarcaban parte del estado de Campeche, Tabasco y Veracruz, y que duró 250 años. Por otra parte, Víctor Bulmer
publica en el año de 1995, como también hubo una extracción. Esta economía extractivista también se centró en la extracción de caoba, cedro rojo, y que también duró del siglo XVII a fines del siglo XIX. Su duración también fue de 250 años. Él nos aclara, Víctor Bullner, que esta explotación fue primero dominada por los ingleses, escoceses, irlandeses y franceses, pero vinculada a una microrregión que se encontraba y que se comercializaba por Belice, Honduras y Jamaica desde el año de 1880, donde Estados Unidos tuvo su presencia hasta el año de 1930, y que eh, esta condición también la encontramos con la extracción del chicle. El chicle también, desde el año de 1870, fue explotado por capital inglés, pero su relocalización por la competencia y control del mercado que tenía el mercado estadounidense, eh, este mercado estadounidense tuvo presencia del año de 1915 a 1953. Los estudios más pormenorizados los podemos encontrar en Claudio Badillo, quien publica en el año 2001 los estudios sobre esta economía extractivista. Finalmente, encontramos otra de las economías que existían en esta laguna de términos, el camarón, la extracción de camarón, que duró 65 años y que fue estudiado por Luis Fernando Leriche en el año de 1901, sacó su publicación, en una publicación que de manera, diríamos, provocadora para la sociedad de ese momento, le puso el título de la historia indecisa de un puerto exportador, porque precisamente en esos momentos se estaba dando el tránsito a la actividad petrolera. Algo estaba planteándose que hizo que se dieran las condiciones para que la actividad petrolera, que inició en el año de 1972 en la laguna de términos, tuviera una presencia más evidente en la sonda de Campeche. Aquí se conformaron complejos, como lo podemos ver, complejos petroleros, que en la década de los 90 del siglo XX desplazó definitivamente ya en el siglo XXI a la actividad camaronera. Un estudio que pueden consultar también en la tesis doctoral de Villegas Javier. Ahora, veamos qué es lo que sucede con estas economías extractivistas. Un fenómeno importante que trajo estas economías extractivistas es atraer población, uno, que estaba vinculada de antemano a la extracción del producto que fuera palo de tinto, chicle, camarón o petróleo. Dos, población que se fue formando en la medida en que llegó población, diríamos, experta, que conocía cómo técnicamente se explotaba ese recurso, y que de alguna manera estas culturas dominantes se imponieron desde el exterior. Es decir, en la zona, en la región, no nació el interés por sacar palo de tinto, ni chicle, ni camarón, ni petróleo, sino estas culturas dominantes que llegaron con su característica monoproductiva y extractivista, tuvo por consecuencia esta migración de población, hizo crecer la mancha urbana y a su vez también generó diferentes modos de vida. Aquí lo podemos ver con más detalle, cómo se van dando estos asentamientos humanos. Varios de ellos ya los tenemos con la extracción del palo de tinte, porque esta fotografía aérea es en el año
de 1966 y ya tenemos antecedentes que desde el año de 1947 empezaron a generarse los primeros asentamientos de población que vino del estado de Veracruz, quien tenía esa experiencia y empezó a poblar lo que es Ciudad del Carmen. Aquí en apariencia no se ve tanto el efecto, porque la imagen no lo permite, de cómo se va fragmentando el ecosistema. Sin embargo, ya para el año de 1984, sí se nota esta fragmentación del ecosistema cuando la actividad camaronera transita a la actividad petrolera, porque la actividad petrolera empezó a explorarse en el año de 1972 y entonces vemos cómo el crecimiento urbano va creciendo y va poblando zonas de humedales, de popales, donde no era apto para desarrollo urbano. Pero las diferencias y asimetrías que traen estas actividades extractivistas es que generan en el territorio una competencia y una apropiación del territorio por las zonas más altas, tomando en cuenta que decíamos al inicio que por las condiciones biogeográficas de la zona, de ser un humedal, de estar formado por pantanos, los niveles del agua, los más altos, llegan a ser de 3 metros. Entonces, al tener que requerir suelo para poder formar sus hábitats, significó encontrarlos en zonas donde había agua. Y no se vendían metros de terreno, se vendían metros de agua, según en el imaginario colectivo nos narra esta condición. Ahora bien, ya entrada la actividad petrolera y con una presencia definitiva, terminó por dejar unos manchones del ecosistema, de ahí que planteamos que está fragmentado. Esta es una imagen del 2017 y en la que es más que evidente que la mancha urbana rebasó el área del aeropuerto y siguió creciendo hasta el año 2026, en donde prácticamente empieza a poblar la zona que da al Golfo de México y se empiezan a crear casas de playa. Obvio, por quienes en la actividad camaronera quieren estar en contacto con la playa. Esta condición de fragmentación del ecosistema y del humedal no solo se da en la ciudad, como ya hemos mostrado, también la encontramos a lo largo de la zona costera y localidades que ustedes pueden aquí observar, como Puerto Rico, Atasta y Nuevo Progreso, y también a Isla Guada, y en este caso a Sabancuy. Ahora veamos que por qué es importante este ecosistema lagunar, estuarino y costero. Porque precisamente su condición y su formación geológica e hidrológica, su gran biodiversidad es porque es tributario de dos ríos importantes que son el Grijalba y el Usumacinta y que tiene escorrentías por lo menos de 4 ríos que van a dar a la laguna de Términos, que es el Candelaria, el Chumpán, el Mamantel y el Palizada. Y hacia la zona que es el poniente, las escorrentías vienen más directamente del Usumacinta a lo que conforman esta condición estuarina de 3 lagunas que son Puerto Rico, Atasta y El Pom. Y aquí podemos ver esas imágenes que nos presenta el INEGI, los diferentes cuerpos de agua o lagunas que se encuentran junto a la gran laguna, la laguna de Términos que ya hemos mencionado, que le dan esta importancia. Ahora bien, veamos
cómo está la precipitación media anual. La precipitación media anual sobre esta región de pantanos de Centla y laguna de Términos tiene de 4.500 milímetros de precipitación media anual. Bien, vamos a comprender cómo fue que se realizó una investigación como esta de largo aliento y que permitiera también, por otra parte, ¿sí?, tener un análisis que permitiera ver la importancia de los humedales y estudiarlos desde un enfoque holístico. Pero no hacerlo desde el escritorio, sino interactuar con los saberes de los pueblos originarios por medio de una relación dialogada. Y lo hicimos desde la historia oral porque adquirimos con la historia oral saber escuchar a estos pueblos originarios. Y con la geografía humana, saber reconocer el territorio desde cómo lo reconocen ellos, desde cómo lo reconocen los pueblos originarios, a partir de la geografía humana, y la antropología de cómo se va constituyendo estas diferentes identidades con cada uno de las diferentes economías extractivistas, y por otra parte, con la sociología, la categoría donde al territorio no se le vea como un contenedor de procesos, sociales, sino desde la categoría espacio social de cómo se van construyendo los espacios. Y obvio, al vincularlo con la biología, entonces tenemos estos procesos psicosociales y económicos que están vinculados a las condiciones ecosistémicas que nos permite la biología. Esto es un análisis transdisciplinario que tiene una condición de relación dialogal y que no llega a imponer los saberes, llamados expertos. Bien, entonces, los resultados fueron dos grandes categorías que son socioecosistema, por una parte, y espacio social. Para poder comprender las actividades históricas, económicas, sociales, culturales y territoriales costeras que se dan en un caso concreto, ya no la laguna de Términos, pero sí en cómo se conformó el ejido de San Antonio Cárdenas, Carmen, Campeche, y que por una parte permite comprender por qué el nombre de San Antonio Cárdenas. Bien, en el siglo XVII existió una finca llamada Finca del Pom. Esta Finca del Pom tenía peones acasillados que extraían el palo de tinto, entre otros recursos forestales, y que estos peones celebraban al santo de San Antonio de Padua. Cuando con la reforma agraria que se da con Lázaro Cárdenas, se crean los ejidos y estas tierras de las fincas son repartidas a la población que vivía ahí, pero también a población que emigró, entonces se ejido San Antonio por el santo y Cárdenas por Lázaro Cárdenas. Este es el origen de esta localidad, pero que en ella se dieron estas actividades socioecosistémicas, en donde primero prevaleció la actividad pesquera, la actividad extractiva, el palo de tinto, y posteriormente con el ejido se dio la actividad agropecuaria, y cuando llegó en su momento en el año, con la exploración en el año de 1972, esta exploración que se hizo en la laguna del Pom con los hidrocarburos, empezó a crecer la mancha urbana. Este manchón blanco que ven ustedes empezó a crecer, y en paralelo también, aquí está San Antonio Cárdenas, en este otro lado está Nuevo Progreso, dos localidades que empezaron a crecer
y que justo en la década de los 90, cuando empezaba a consolidarse la actividad petrolera y se veía que la actividad que estaba de extracción en la sonda de Campeche empezaba a agotarse, se estableció una planta de nitrógeno para inyectar nitrógeno a donde estaban los pozos y poder extraer lo último que tenían de este recurso de hidrocarburos. Muy entrado ya ahora el siglo XX, XXI. Bien, entonces el resultado con este tipo de método y con este tipo de categorías podemos presentar una primera conclusión, que la crisis del humedal lo ha provocado estas actividades extractivistas. Y comparemos cómo este tránsito de la actividad agroforestal a la camaronera, ¿sí?, en el año de 1966 ya estaba rellenando, porque en el imaginario colectivo, esta zona que se ve cercana a estos popales, a este humedal que está aquí, fue rellenada con los materiales que habían en el lugar, es decir, conchas de ostión. Con eso se fue rellenando y a partir de ahí también se fue levantando las casas. Cuando pudimos observar los muros con los que se estaban levantando estas casas de la zona antigua de Ciudad del Carmen, encontramos que efectivamente habían conchas de ostión y que también estaban con piedra de conchuela, que es la que se está este, apresionando, conjuntando en la orilla de la playa. Ya entrado, o más bien en el siglo XXI, podemos ver que en el 2026, hasta dónde creció. Los ecosistemas que aquí estaban han desaparecido y entonces por eso hablamos de que existe a la fecha una fragmentación de ecosistemas. Y aquí es donde encontramos entonces la crisis del humedal. No solo esta crisis de los humedales se da en la zona urbana, también se empieza a tener presencia en los ecosistemas fragmentados de lo que es la zona costera de la región Laguna de Términos, que además, paradójicamente, es protegida. ¿Se imaginan ustedes, si no fuera protegida, en qué condiciones estaría? Así entonces, cuando regresamos al caso del ejido de San Antonio Cárdenas, podemos observar que la crisis del humedal está en esta imagen de satélite, que es elaborada a partir de precisamente la combinación de tres bandas para poder reconocer cuál es la cobertura forestal y nos permite saber dónde todavía este manchón verde es la cobertura forestal, diríamos, más consolidada. No sabemos su condición de salud, pero hacia el Golfo de México, las actividades que se han llevado a cabo desde la actividad agroforestal hasta la actividad que se da con la actividad petrolera y que se establecen, en este caso, terrenos para la ganadería y la agricultura, tienen elegido solamente un manchón que está hacia la laguna del Pom. Entre los resultados entonces encontramos que la actividad petrolera no solo tuvo este efecto en el territorio, sino que la gente que vivía y que emigró al ejido San Antonio Cárdenas para ganarse la vida, además de la agricultura, lo hacía también de la pesca. Aquí está la laguna del Pom y en la laguna del Pom lo que tenemos es que se extraía la almeja gallito. Cuando empezaron las instalaciones de la actividad petrolera, porque en esta zona se estableció, esta que se ve aquí,
eh, la planta de rebombeo, de lo que se obtenía en la sonda de Campeche, el establecimiento de los ductos hizo, aquí se abrió lo que le llaman el eh, tapón del Gallego, hizo que, por una parte, entrara más agua dulce de la que estaba filtrando la laguna, y por otro, todos los ramales que se establecieron con cada uno de los pozos que no se, nada más exploraron, pero que no están explotados, que la almeja gallito dejara de producirse, y la gente comenta que era un olor terrible porque ya no tenían de qué vivir. Una almeja que además se exportaba, que se llevaba a la Ciudad de México. Entonces la población en esa condición se preguntaron, ¿qué es lo que sigue para nosotros? Y este personaje que está aquí, Pascual Hernández, un personaje inquieto, empezó a conformar una cooperativa. Y la cooperativa, que daba servicios de transporte, empezó a mirar, junto con todas las personas que ustedes ven aquí, que se debería, en este caso, de impulsar el turismo. A partir de los alumnos que estudian en la universidad, y fueron a buscarnos para que nosotros les hiciéramos una propuesta del tipo de turismo que se podía llevar a cabo. Teníamos alumnos de la Universidad de Guadalajara, quienes estudiaban turismo y con quienes hicieron talleres, para poder precisamente, en primer lugar, saber que esta era un área protegida. Y que como tal, entonces, el turismo no podía ser el turismo masivo, estaba viendo por el grueso de la población. En estas imágenes pueden ustedes observar cómo ellos empezaron a identificar lo que podía llevarse a cabo y lo que podía visitarse. Y en las exploraciones que hicimos en la Laguna del Pom, Moisés, Berzaín, Pascual y Lonchito, recorrimos la laguna, los distintos lugares, para saber buscar características, y empezó a diseñarse un sendero, por una parte, fluvial hacia la Laguna del Pom, y por otra parte, un sendero terrestre hacia Camino del Blanco. La parte más interesante de todas estas exploraciones que hicimos con ellos fue que esta construcción del espacio social que ellos propusieron implicaba la integración de saberes locales a partir de ciencia ciudadana. Así entonces, las imágenes que ustedes van a ver las obtuvimos por un monitoreo en el Canal del Paso, en donde empezamos a ver si las especies que estaban en esta Canal del Paso y lo que existen en toda la región del POM tenían una relación unas con otras. Pero no solo eso, también descubrimos en esta integración de saberes que una especie como esta, que ven ustedes aquí, que es nativa de México, se conoce como el amatillo, ellos lo reconocen como el higo, y que a este higo había especies de aves como la chilera. La chilera es un nombre que le dan a un ave que se llama Luis Vienteveo, o a la zacua, que es un pájaro negro, o a la calandria, que ellos lo conocen más que como calandria, la conocen como, le dan otro nombre. Y aquí encontramos que esta especie, que ellos le llaman el higo o amatillo, hay una relación de comensalismo. Es decir, estos productores, viendo la cadena alimenticia, estos productores dan alimento, se nutren de energía por el sol, generan un proceso de fotosíntesis, dan frutos, y entonces están relacionados. Por su parte, aquí tenemos, en este caso, el mangle blanco, ¿sí? Tenemos su fruto aquí como lo va dando,
Y tenemos también igual la flor de agua, que tenemos aquí el nombre científico, y que ellos lo reconocen como hoja de sol o nicte, que también se le conoce como vulva de agua. Otra especie que encontramos en este canal del Paso, que habría que aclarar, el canal del Paso se abrió por ellos porque no había salida a la laguna del Pom. Lo trabajaron primero, como ellos comentan, con varios jornales que la población estableció y que por una parte fueron abriendo brecha hasta llegar a la laguna del Pom y gestionaron obviamente con las autoridades para que entrara la máquina y pudieran tener ya un acceso más amplio. En este canal del Paso encontramos el cornezuelo, aquí tenemos su nombre científico, Pachelia comigera, y que ellos la llaman comezuelo. Pero sabe que es que la pregunta al cornezuelo, pero no, habita, es una zona donde esta hormiga habita, no se come a la planta y ambas especies generan una condición de relación mutualista. Hibiscus arboreus, que la gente la como civil y le da un uso medicinal. Aquí encontramos que la relación que se establece entre las especies de comercialismo, porque donde el mutualismo, el comensalismo, las depredaciones, las competencias y las simbiosis es una condición que se da de forma cotidiana y que veremos más adelante. Tenemos acá entonces el pepino cimarrón, que la población le conoce como el cundiamor, que tiene un uso medicinal, que se alimenta de esta flor, la chilera, es decir, como ya le hemos mencionado, es un ave que se llama Luis Vienteveo y se da un proceso de comensalismo. En cambio, en esta otra, aquí vemos una flor, pensábamos nosotros que era una flor del manglar y nos aclararon que no, que era una enredadera que se daba en el manglar y que lo que se da aquí es un bejuco. Este bejuco, ¿sí? Eh, tiene una utilidad para la población, para hacer amarres de distintos objetos, y lo que encontramos aquí en el relacionismo es el parasitismo, es una planta parasitaria. Entonces, aquí identificamos la flora que quita la ceguera del alma, en esta condición relacional, es quitar la ceguera del alma a partir de reflexionar el relacionismo de las especies en el entorno inmediato y con ello, entonces, en la época del bien del mundo, podemos comprender que no existe el concepto que actualmente tenemos. En el bien del mundo no había basura, nos dice Lonchito. La visión de saber las propiedades de la llamada ahora flora, como los bejucos, se ocupaban para realizar amarres de horcones en el techo de una casa. Si terminaba la vida útil, en este caso del bejuco, era material que los dos descomponedores, como el comején o la termita, integraba a la tierra, que se nutría de las propiedades físico-químicas que necesitaba el suelo para que otros vegetales crecieran. No solo nos quedamos en el registro y monitoreo de flora, también lo hicimos de avifauna, y pudimos comprender qué especies, por ejemplo, estaban en peligro de extinción, como la cigüeña javirú, o amenazadas como el bejuca de Cayar, o como el gavilán caracolero, que está sujeta a protección, o como el carrao, que está amenazada,
o como en este caso, una ave que cotidianamente se observa en las embarcaciones de los lancheros, como la garza tigre mexicano, pero que ellos la llamaban pájaro jojo y que también está sujeta a protección. Entonces, ustedes se preguntan en un lugar como esto, donde el pájaro jojo, la garza tigre mexicana, habita con los pescadores como si fuera una gallina, y ella, como se alimenta de peces, está en esta relación, en esta condición relacional de la que les hemos estado hablando. Otras especies que también igual se observaron fue en este caso el tecolote bajeño, que ellos le llaman viejita, que es nativo de México, o el martín pescador enano, uno de los martines pescadores más pequeños, así como también en este caso la monjita americana, que es migratoria, o el carpintero lineado, y el resultado de todos estos monitoreos Cárdenas, que están en primaria, participaron en el museo y ponerle los nombres a cada una de las especies, tanto de flora como avifauna que fueron encontrando. Y por otra parte, una exposición del mural que los socios cooperativos de Playa de Palmasola pintaron con apoyo de un pintor profesional y que les fue guiando para las aves más representativas que se han encontrado en el ejido de San Antonio Cárdenas. Aquí entonces encontramos a las profesoras de las primarias, a los socios de la cooperativa Playas de Palmasola, pero también igual encontramos aquí a los niños que están jugando la lotería, porque además otro producto que se dio de todos estos monitoreos que se llevaron a cabo fue conformar y crear la lotería de aves del Pom. En este concepto también hay otra lotería que les vamos a mostrar más adelante, que es libro, arte, juego. En conclusión, podemos decir que los modos de vida están vinculados estrechamente con los aspectos identitarios y que los modos de vida están creando un territorio, pero no como contenedor de procesos sociales, sino un espacio social en el cual están interactuando no solo actividades económicas, sino culturales, sociales y simbólicas. De tal manera que las identidades en la época del siglo XVII a inicios del XX, con la extracción agroforestal que fue de carácter extensivo, las identidades o las identificaciones de la población en esa época se reconocían como laguneros. A mediados del siglo XX, cuando inició la actividad camaronera en el año de 1947, esta actividad inició prácticamente en la ribera. En toda la zona costera encontraban una gran cantidad de camarón. Aquí decían entonces que la vida prácticamente, estamos hablando de los 50 y 60, la actividad camaronera las podían llevar a cabo justo precisamente en un par de días. Y a esta población se identificó como Carmelo. Sin embargo, ya para la década de los 70, cuando la extracción ya tuvo un carácter intensivo, llegó más población, creció más la ciudad, creció más la mancha urbana, se incorporaron tecnologías a las embarcaciones, duraban más tiempo, se identificaban como carmelitas. Sin embargo, para la década de los 90 del siglo XX y ya bien entrado el siglo XXI, con un extractivismo intensivo, población migrante que estaba más especializada en la actividad de los hidrocarburos, con la conformación de plataformas y creación de complejos, a la población se le identificó como petroleros. 4 identidades, no podemos hablar de la identidad,
son identidades. Pero un aspecto importante es que quienes estaban y se quedaron en este lugar, porque no se fueron, entonces se dio una reconfiguración de la identidad. En un complejo de competencias, asimilaciones, en una tensión en donde la identidad se movía entre si eras Carmelo o Carmelita, entre petrolero y Carmelita, o lagunero, que fue desapareciendo prácticamente de las primeras generaciones que todavía se encontraban prácticamente en la década de los 90 del siglo XX. Ahí no quedó la cosa. La investigación también fue y se profundizó en estos ecosistemas fragmentados y obviamente estos ecosistemas fragmentados estaban en las instalaciones de la universidad en el Campus 3. Aquí también igual se generó el proceso de una construcción de un espacio social a partir de que la educación ambiental también fuera patrimonial con el concurso de alumnos y docentes. Este proyecto, su construcción de la planta física, tenía contemplado un humedal artificial, que como tal fue tomando otro rumbo en el primer diseño, pero que en la medida en el que el ecosistema se fue consolidando, aquí podemos encontrar el cuerpo de agua, un puente que comunica de un lado a otro, y las distintas especies, tanto de flora como de avifauna, que es posible comprender o observar. El hecho más importante es que en el COVID, en este Campus 3, pudimos observar procesos de producción y reproducción de los seres vivos no humanos. En el ejemplo más claro está el gavilán caracolero, que producía caracol, lo que ellos llamaban laguna, pero es un humedal, y que es el alimento de este gavilán caracolero, como ustedes lo pueden ver aquí. Al gavilán caracolero también se le conoce como togo, su nombre científico es Sciabilis. Estos nichos ecológicos no solo fueron para el gavilán caracolero, sino también para la jacana norteña. Varias generaciones de jacana norteña ya hemos observado y tenemos registrado. Pero la que tenemos aquí es del 5 de octubre del 2019, donde fuimos afortunados por poder encontrar los polluelos que se refugiaban en las salas y buscaban protección del adulto. Entonces, los ecosistemas fragmentados que aún existen, como el caso del Campus 3, proporcionan alimento a estas especies no humanas. En este caso aquí está un Luis Vienteveo. Proporcionan refugio, en este caso acá está el carpintero HG. Proporcionan condiciones de alimentación, tángara azul gris, mirlo café, carpintero HG y zanates. En el Campus 3, los monitoreos que hemos realizado permanentemente nos dio por resultado una investigación y de ahí lo que mencionamos líneas atrás, hablamos de un libro arte-juego. Es decir, una investigación que se publica, pero una investigación que además tiene la característica de tener por sus registros fotográficos una condición de arte y a la vez también un juego. Libro, arte, juego, se condensa y es la síntesis por la defensa del humedal, donde tenemos aves, insectos y plantas, en este caso del ecosendero universitario. Una lotería debe tener una ficha, aquí está la imagen de la ficha, tiene sus características
en este caso sus nombres científicos, y la condición de si son nativas o no, es nativa de México, y obviamente también una descripción, distribución, significado cultural que tiene en este caso esta especie. Con estas fichas se puede jugar la lotería, una tabla que permite tener 9 especies y con las cuales se juega la lotería. Estas son todas las especies no sacadas de internet, sino registros que vienen desde 2017 a la fecha, con la cual aquí tenemos los insectos, la bifauna, la flora y aves migratorias, como en este caso la garza azul, que nos permiten en la discusión poder plantear que la visión utilitarista, mercantilista que asigna al bosque como recurso natural, nacido solo para el individualismo, el etnocentrismo, la propiedad privada, el extractivismo extensivo e intensivo, no es la alternativa para el siglo XXI. Lo ponemos a discusión. Y también ponemos a discusión que es importante asimilar la complejidad de la vida y la muerte de forma cotidiana, que se da tanto en los ecosistemas como en los sistemas humanos, porque el ciclo relacional de la necromasa también los hombres lo viven, los seres humanos. Y eso se plantea hasta en las religiones. Claro, es difícil de entender para una visión que es monoteísta, homogenizadora y hegemonizante, que es la que prevalece en nuestros tiempos, y que la diversidad cultural está como pirámide de privilegios. Aquellos que se sienten razas arias son los privilegiados. Que los seres sintientes solo es privilegio de los humanos y que los seres vivos no humanos son cosas, materias primas y mercancías. Que la muerte no es final, sino transformación, es un ciclo continuo. Y entonces es difícil comprender que el ciclo de la vida y la muerte, ¿sí?, se establecen condiciones de comensalismo, como esta especie de flora, ¿sí?, que tiene un uso medicinal para los seres vivos humanos, que para los seres vivos no humanos es un alimento, como esta mariposa tigre. Y entonces, además de poder comprender lo que es el bien de la vida, que eran estas condiciones relacionales, de este vínculo que es llamado del hombre con la naturaleza, es mucho más allá y es mucho más complejo cuando encontramos esta otra frase: la mar te da y te quita. Esto es una de las visiones de los pescadores que entienden precisamente este ciclo relacional. De ahí entonces está en discusión que al desmarcarnos de esta visión, asimilarnos, sentir y vivir y pensar, esto es ser en diferentes interacciones con seres vivos no humanos, significa no quedarnos en la cadena alimenticia, sino asimilarnos en un colectivo de seres vivos. Los ecosistemas tienen sus hábitats. Los humanos con sus hábitats han desplazado a los seres vivos no humanos, que hacen posible los ecosistemas, los ciclos del oxígeno, el agua, el carbono, el nitrógeno, entre otros ciclos. Y por eso tenemos la conclusión que en esta región de la laguna de términos tenemos dos grandes ecosistemas. Por una parte, el marino y por otro el terrestre. Y que las economías extractivistas intensivas aún están presentes en el siglo XXI. Y que eso es herencia colonial, neoliberal, utilitaria, etnocentrista, que establece la extracción solo por una forma monoproductiva. Que lo diverso no existe, deja de lado la complejidad de un ecosistema frágil, repleto de una espectacular variedad de distintos tipos de seres que interactúan y se constituyen mutuamente. Así lo podemos ver
en Ecología de Seres que plantea Eduardo Kohn y que lo publica en el 2021. Cuatro conclusiones más. Por último, las particularidades regionales dan los detalles de las asimetrías y desigualdades entre una población que migra con un modo de vida dominante y otra que aún sobrevive los modos de vida pasados. Esto lo encontramos en el presente. Es esta tensión, es esta lucha por las visiones que se tienen de quienes migran y de quienes ya se adaptaron, de quienes se fusionaron, de quienes siguen en conflicto. Dos, existen tensiones intergeneracionales entre los que su vida fue estructurada por modos de vida impuestos desde el exterior y por aquellas quienes desean montarse en la nueva ola de modos de vida no tan monoproductivos, pero sí utilitarista, con las tecnologías IA y aplicaciones que los corporativos controlan desde Estados Unidos. Y tres, por lo tanto, el reto está en apropiarse de las nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer la educación ambiental y patrimonial desde el enfoque relacional de los ecosistemas, y así sería posible por medio del turismo comunitario. Por último, la toma de conciencia es fortalecer el mercado interno, diversificar la economía, aprovechar la ciencia ciudadana para fortalecer el conocimiento de la biodiversidad y el patrimonio biocultural, e invertir la interdependencia. No más la visión controladora del exterior, ahora más de lo local a lo mundial. Esta dificultad está precisamente cuando lo que vemos en este momento se ve borroso. En la medida en que cambiamos de enfoque, puede que sea más nítido la imagen que nos estamos proponiendo. Por eso plantea David Tillman que a mayor diversidad, mayor capacidad de los ecosistemas para resistir los fenómenos de disturbio, como la urbanización y las economías extractivistas. Aquí las fuentes de información, varias de ellas son primarias porque son trabajos que se hizo con la comunidad a partir de obtener financiamiento del programa de pequeñas donaciones en 2 periodos, del 2012 al 13 y del 2019 al 22, y las demás fuentes que se pueden consultar, entre ellas la tesis de doctorado de reconfiguración de la identidad del territorio y la laguna de Tecnos de pescadores ribereños. Muchas gracias por su atención.